I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Buen día, cookie crochetero del mundo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿De qué te vengo a hablar hoy? De este jersey, de este jersey, o de este jersey sin manguitas, o de este jersey de la nota para el invierno con mangota larga, con cuellito cerrado. De esto te vengo a hablar. Hoy quiero que en un momentito tener la referencia para que luego sigáis directamente con el tutorial, pero voy a poner ahí mi granito, mi puntito, porque lo que es bonito de este jersey es el motivo que tiene, como el relieve de los puntos hace este dibujo tan cookie, que a mí personalmente es que me gustó la mezcla de puntos y tanto que me he tejido 3, no uno. O sea, he tejido en manga larga, que no me lo puedo poner porque me da todo el calor, tengo en manga corta. La cuestión, podemos tejerlo sin mangas, podemos tejerlo con mangas. Atención, en el tutorial os explico, es que está completísimo, este tutorial es la pera. En el tutorial os explico cómo tejer la manga con disminución. Bien, porque esta manga, ya vais a ver las fotos, tiene vuelo, o sea, no tiene ni un punto de disminución, es decir, mide igual aquí que aquí, pero conseguimos ese efecto de voladura de la manga que hace que quede espectacular, ¿vale? Esto, ¿bien? Es igual de grande aquí que aquí, ¿m? Pero en el tutorial os explico, partiendo de los puntos que tenemos aquí, si queremos la manga pegadita, cómo ir disminuyéndola para que no tenga, para evitar ese vuelo, ¿vale? O sea, ¿qué más se puede pedir? Por supuesto, os indico esta terminación, ¿vale? El cuello, o sea, la manga encajada, ¿vale? O sea, vamos a tejer a partir de aquí, le vamos a añadir la manga, con lo cual tenemos la opción de a partir de dos rectángulos ponerle la manga o seguir el tutorial y hacer la manga encajada, que nos queda mucho más cookie. Habéis visto las fotos, están ahí, con lo cual podemos. Y si estás en invierno y te lo quieres tejer de abrigo, agárrate una lana gruesa porque da un calor que te mueres y no le pongas un cuello escotado, ponle un cuello redondito, ¿vale? O le haces barco o le haces una pizquita de forma, como no, espera, que ya no me acuerdo de qué modelo he usado. No, directamente es un cuello barco, o sea, dos rectángulos que uno hasta aquí y luego le saco mis puntos para darle la formita. Más sencillo, imposible, pero estás viendo 3 maneras distintas de terminar o de hacer el jersey. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir con este ratito que yo me meto en tu pantalla para contarte que vamos a tejer? Quiero que entiendas que una vez que tienes la idea del tejido, que en este caso es el motivo que es divino, puedes añadir, aplicarlo a lo que tú quieras. Que tú quieres tejer un jersey de manga larga, aquí está. Que lo quieres con una manga más pomposa, te explico cómo. Que lo quieres con más pegadita, también. Que lo quieres sin manga, también. Que lo quieres de lana, también. Entonces, viendo que hay distintas posibilidades, elige tú, cuál es la que tú quieres. ¿Comprendido esto? Eh, Está tejido con un 6, está tejido con un 3,5, está tejido con un 4. Según eso, vamos a poder tejer como queramos y lo que queramos. Más corto, más largo. Bien, esto es lo que yo tengo en estas posibilidades que yo te muestro. Y a mí me parece fantástico que tengamos la posibilidad de adaptar nuestro patrón a tu tejer, a lo que tú quieras tener. Entonces, estoy intentando convencer a todo el mundo porque si tú en casa tienes una lana que tiene 3 milímetros de grosor y lo quieres utilizar, pues úsalo. Si te gustó el motivo, si te gusta cómo queda, si te gusta el acabado, que a mí personalmente, insisto, me parece ideal. Este es más festivo, más como de noche, pero es que el motivo, el dibujo es muy bonito. Es muy geométrico y luego le he puesto este acabado que por supuesto podéis ver en el tutorial
este acabado rompe la geometría con los ángulos, con el ángulo de aquí. O sea, no sé, me parece que tenemos un montón de posibilidades y que es bueno experimentar. Y que te invito a que con tus herramientas a disposición acomodes tu tejido a lo que tienes. ¿Cómo te quedas? Dicho todo esto, vamos con el vídeo. 3 posibilidades diferentes, igual de cookies las 3, yo creo. Bueno, este está tejido en recto, no tiene la manga encajada. No tiene la manga encajada. Lo único que siento es que aquí, cuando yo tejí la manga larga, que era mi idea inicial, después la deshice para haber visto el acabado completo. Pero bueno, la manga ya la habéis visto, o sea que no está en las fotos, no tenéis ningún problema. Dicho todo esto, espero que te esté gustando estas explicaciones que estoy introduciendo ahora en los vídeos, que te esté gustando, que las veas, que las sigas, que me sigas en el resto de redes, que me dejes tu comentario, que si tejes el tuyo, por favor, te pido que me etiquetes y pongas hashtag cookieCrochet o @cookieCrochet para que a mí me llegue un mensaje en Instagram o en Facebook y yo pueda ver tu creación. Porque nada me hace más feliz que ver vuestras creaciones. De verdad que me llena de orgullo y satisfacción, me encanta. Entonces, bueno, dicho todo esto, que no tengo nada más que decir, que seáis felices y que vamos con el vídeo. Venga. Bien, vamos a tejer este jersey, este suéter, ¿vale? Pero de verano. Aquí está con una lana de invierno, pero me gustó mucho el motivo y ahora lo quiero tejer, ¿vale? Y os lo quiero contar en verano, pero quiero que veáis las opciones que tenemos, ¿vale? Primero que vamos a poner la muestra y para eso vamos a tejer una fila de cadenas. Ya sabéis que siempre debe ir floja, ¿vale? Es más, os voy a decir algo, no vamos a empezar así. Podemos hacer una fila de cadenas con un número de puntos múltiplo de 8 más 1, número múltiplo de 8 más 1, ¿vale? Y después una fila de puntos altos o directamente hacer la fila tejiendo los puntos altos desde el principio, como he hecho aquí, para que nos quede la base de los puntos tan bonita como si fuera el final, con la cadena. Y si veis, 0, 0 tensión, ¿vale? Entonces, opción 1, tejer cadenas con un número de cadenas múltiplo de 8 más 1 o hacer lo que voy a tejer yo, ¿vale? Esta es una opción tan libre, ¿vale? Ahí con el vale, ahí con el vale. Vamos a quitar el vale de la cabeza. Entonces, para eso yo tejeré 1, 2, 3 y 4 cadenas, ¿vale? Paso mi hebra, ya está bien, no voy a decir ni una sola vez más, vale, voy a decir, ok. Paso la hebra al ganchillo y voy a pasar mi ganchillo por la primera de las cadenas ocupándome de agarrar 2 hebras, ¿vale? Ahí tejemos una cadenita y ahora tejemos el punto alto, sacando 2 y sacando 2. Vuelvo a enganchar mi hebra y sobre esa cadenita última que hemos tejido voy a engancharme o voy a pasar sobre 2 hebras de las 3 que tienen la cadena, sobre 2 nada más. Y esas 2 saco, tejo una cadenita, bien, y ahora tejo el punto alto. ¿Comprendido esto? Así voy a ir haciendo todo el tiempo. Lo voy a volver a repetir. Paso la hebra por mi ganchillo y ahora engancho de la cadena inicial que hemos tejido, de la cadena última del último punto, en la cadeneta, en el punto de cadena, 2 hebras. Lo saco. Tejo de nuevo una cadena para que se vaya haciendo esa base que yo necesito.
y seguido tejo el punto alto. Saco 2, saco 2. Repito, sobre la cadenita, ahí está, tejo y tejo. ¿Vale? Y ahora hago el punto. 1 y 2. Repito, sobre la base, sobre la cadena, tejo ahí. Ahora hago mi cadenita y ahora hago el punto. 1 y 2. Y así voy a ir repitiendo y tejiendo todo el tiempo hasta que tenga un número de puntos altos múltiplo de 8 más 1. Cuidado, es que no quiero. Ahí. Número de puntos múltiplo de 8 más 1. ¿Vale? Pues venga, voy a tejer unos cuantitos, tantos como para tener una muestrita que poder tejer y a partir de ahí continuar con nuestro tejido. ¿Qué debemos hacer? Una muestra que nos ocupe 10 por 10 con el hilo que tú quieras tejer. Eso sería importante hacer así. Sería lo ideal, sería lo necesario. Entonces, cada uno va a tejer con el hilo, va a tejerse su muestra con el hilo que necesita. ¿Vale? Tengo para tejer 3 repeticiones completas, es decir, 24 puntos más 1, 25. Bien. Seguidito, entonces, una cosa aclarada. Si eres muy principiante, haces una fila de cadenas y empiezas con una vuelta de puntos altos. Si no eres principiante y te quieres poner ya más modernita, pues más avanzada, pues haces como yo, ¿vale? Entonces, tejemos 2 cadenas que no me van a servir como un punto alto, como un medio punto alto. Y empiezo tejiendo toda la fila en medio punto alto. Ahí, toda la fila en medio punto alto. Ya sabéis que el medio punto alto es aquel en el que pasamos la hebra por el ganchillo por el punto, sacamos y nos deshacemos de las hebras de 3 en 3. Pasamos la hebra, atravesamos el tejido, sacamos y las 3 de una. Así de sencilla va a ser esta segunda vuelta. Tejemos toda la segunda vuelta. El primero de los puntos, las 3 cadenas, sí me cuentan como punto, ¿vale? Tengo la primera vuelta de lo que es el motivo tejida. Vamos con la segunda. Y entonces, 1 y 2 cadenas. Tampoco me va a servir como punto estas 2 cadenas, ¿vale? Entonces, tejo el primer medio punto en la hebra trasera, en el primer punto. Tejo una cadena y saltando un punto, en el siguiente tejo un medio punto. Tejo una cadena y saltando uno, en el siguiente tejo otro medio punto. Bien. Y ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y voy a saltar 1, 2 y 3. Y en el siguiente tejo de nuevo un medio punto. Empiezo a repetir. Entonces, ¿cuántos puntos he tejido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso mi motivo, que ya empieza a repetirse, tiene 8 puntos, más el del final para que termine así. Cadena de nuevo. 1, 2 y 3. Y saltando 1, 2 y 3, tejemos una vez, saltando punto cadena y punto cadena. Y ahora dejo 1, 2 y 3
y me voy a tejer 1, 2 y 3 en el último de los puntos. Ay, cuidado, es un punto medio alto. Bien. Seguido, 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a mi primer punto alto. 1, 2 y 3 cadenas para dar la vuelta a mi tejido. Y ahora 3 cadenas más porque mi motivo ha terminado en el huequito de cadenas, con lo cual empieza en el huequito de cadenas. Y ahora voy a tejer el punto alto sobre el punto de la vuelta anterior. Una cadenita y un punto alto sobre el punto de la fila anterior. Una cadenita y un punto alto que no bajo sobre la vuelta anterior. Y ahora de nuevo ya 3 cadenitas y seguimos repitiendo el patrón. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, 3 cadenitas y siguiente, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto en el último de los puntos. Acordémonos que las cadenas iniciales no las he considerado punto. Bien. Voy con la siguiente, la cuarta de las vueltas de este motivo. 1, 2, 3, 4 cadenas para dar la vuelta y sustituir a mi primer punto alto doble. Una cadenita más porque es la de separación del punto respecto del punto. Y ahora la vuelta la voy a tejer con puntos altos dobles. Cadenita, punto alto doble. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y repito. Bien, cadenita, punto alto doble. Cadenita, punto alto doble. ¿Veis? 1, 2, 3. Cadenita con su punto alto doble. Cadena y el punto alto doble. Cadenita y atención, aquí a punto alto doble. He hecho uno de más, ¿no? Y ahora 3 cadenas y tejo mi último punto alto doble saltando 1, 2 y 3. Y ahí voy a tejer, voy a enganchar mi punto alto doble. Tan fácil como esto, porque ahora ya empezamos a tejer 1, 2 cadenas, no me sirve como punto y empiezo a tejer puntos altos, puntos medios altos. Sustituyo cada punto, cada cadena por un punto. Es decir, he tejido el primero y dentro del hueco de las cadenas pues voy a poner 3. Sobre el punto alto doble tejo 1. Vuelve a haber una cadena, un espacio de cadena y tejo mi punto. Vuelve a haber un punto y yo tejo el punto. Una cadena, tejo el punto. Un punto, tejo el punto. Y así, y así, y así. 1, 2 y 3 cadenitas sobre mi punto, un punto, sobre el hueco, un punto, todo el punto, todo el tiempo, tejiendo de esta manera. Cada punto lo tejo medio alto. Vale. Pues así de fácil, porque son, cuidado, que he dicho cada uno. Cada vuelta se va a
repetir las veces 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Así vamos a estar tejiendo todo el tiempo. Entonces, saltamos 1 y 2 cadenas. Pasamos 2 cadenas. Acordaros, no sustituye a mi punto, con lo cual el primer hueco que encuentro lo tejo y lo tejo en la hebra trasera y tejo un medio punto alto. Una cadenita, saltando 1, en el siguiente un medio punto alto. Saltando, tejo una cadena y saltando un punto vuelvo a poner un medio punto alto. Y así voy a estar tejiendo todo el tiempo. 1, 2, 3 y saltando 1, 2 y 3 en el cuarto. Voy a estar tejiendo mi punto alto. Una y mi punto alto. 1, 2 y 3 y mi punto alto. Saltando 3. Cadena. Bien, pues esto es la muestra que necesitamos para saber cómo se teje nuestro suéter. Esta es la muestra que vamos a estar repitiendo todo el tiempo, que es chulísima, que es esta. Que en lana gruesa, pues está muy gruesa. ¿Sí? ¿Chulo? Bien, pues esto es lo primero que tenemos que saber. 1, 2, 3. En lugar de medio punto, punto alto. Y aquí sí que me sustituye a un punto. Con lo cual tengo 3 y ahora otras 3 porque estoy tejiendo sobre el hueco. Estoy tejiendo el espacio que me toca de ventanita. Y a partir de ahí pongo un punto alto, cadena, un punto alto. Tiempo. ¿Sí? Repetimos las vueltas 2, 3, 4 y 5 todo el tiempo. Vamos a empezar ahora que ya sabemos cómo vamos a tejer con nuestro jersey. Bueno, pues ahora que ya tenemos la muestra, ¿vale? Que ya sabemos tejer nuestro punto, voy a tejer. He tejido la muestra con un gris parecido, pero no es el mismo. Voy a tejer con este Fil Cotton 3 de Fildar. Es una lana que tengo hace años, y no sabía lo que hacer con ella. Tiene un pelín de brilli, pero muy sutil y muy finito. Entonces me parece que puede quedar muy bonito en un color muy neutro para utilizar de noche. Bueno, este Fil Cotton dice para agujas 2,5, 3 milímetros. Y si veis la referencia, dice que para tejer 10 por 10 tenemos que hacer 26 cadenas y 35 vueltas. ¿Vale? Esto nos pone aquí. Esto nos pone aquí. ¿Vale? Ya sabéis cómo hemos hecho nuestra muestra, ya sabéis cuántos puntos tenemos que hacer, con lo cual os doy la referencia para que tengáis del algodón. Pues nada, solo contaros que a pesar que pone un 2,5, 3, yo lo voy a tejer con un 3,5. ¿Veis? Porque creo que va a quedar así, abiertita la muestra y me gusta mucho cómo queda. Entonces, empezamos a poner cadenas y empezamos nuestro tejido. ¿Vale? Voy a apartar esto. Y empezamos a tejer. Empezamos a tejer. ¿Cuántas cadenas voy a poner? ¿O cuántos puntos voy a poner? Los que mi muestra, o sea, los que yo necesite para hacer un delantero o una espalda. Empezamos poniendo 3 cadenas, ¿vale? Y acordaros, voy a empezar a tejer los puntos de esta manera en la que no voy a poner cadenas, sino que voy a hacer 1,
cadena inicial, ¿vale? Y luego voy a tejer mi medio punto alto. De nuevo, voy a poner la hebra y sobre la primera cadena voy, sobre la cadena que acabo de tejer, pero sacando bien todas las hebritas, cuidadito, voy a poner una cadena primera, ¿vale? Y después un medio punto alto. De nuevo, paso mi hebra por el ganchillo y sobre la cadena que acabo de tejer, vuelvo a sacar, saco mi hebra y ahora tejo primero una cadenita y luego tejo mi medio punto alto. ¿Mm? De nuevo hebra, saco, perdón, hebra y sobre mi cadena inicial, sobre la cadena que hay en la base, tejo una cadenita primero. Cuidado, no he sacado bien. Sobre mi cadenita inicial, ahí sí, ¿ves? Saco mi hebra y ahora tejo una cadena y tejo mi medio punto alto. De nuevo hebra y sobre la cadenita inicial, ahí, tejo una cadena, ¿vale? Y ahora el punto medio alto. Hebra, así todo el tiempo, hasta que tenga los centímetros que yo necesito de delantero o de espalda. Hasta que tenga esos centímetros yo no paro. Vale, pues ahora que tengo mis 50 centímetros y tengo 11 repeticiones, es decir, 11 por 8, 88 puntos más 5, porque os recuerdo que mi motivo tiene 8 puntos, necesito 8 puntos para repetir el motivo, pero quiero que empiece y termine igual, ¿vale? Por eso yo tengo 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos, pero esta es la muestra que se repite. Mi jersey va a comenzar aquí con las rejitas pequeñitas, digamos, no con la celda grande, pero quiero que termine con las rejitas pequeñitas. ¿Cuántos puntos se lleva la rejita? Hasta aquí es una repetición, pero yo quiero que termine ahí, que empiece, que mi delantero empiece y termine igual. Entonces hago un múltiplo de 8 para la repetición de mi motivo, más ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vamos a ir aprendiendo a calcular un poco los puntos. Entonces, partiendo de la medida que yo necesito, que si lo quiero de 100 centímetros, voy a tejer unos 104, 105. Acordaros que yo lo quiero un poco más anchito de lo que pueda ser. O sea, que no me quede pegadito, pegadito. Vale, pues voy a tejer hasta 54 en este caso, que es lo que me hace los 11 repeticiones más 5 puntos. A partir de ahí empiezo a tejer. Y para eso, 1 y 2 cadenas. Voy a quitar el metro. Voy a dar la vuelta. Tejo sobre el primero un medio punto alto. Cadenita. Salto 1 y empiezo otro punto medio alto. Cadenita. Repito ya mi motivo todo el tiempo, ¿vale? Voy a ir reproduciendo mi motivo y voy a tener todos los puntos que yo necesito, tal cual hemos hecho en las repeticiones, ¿vale? Pues nada, tejer y tejer, tejer y tejer, tejer y tejer. Sí, comprendido, ¿verdad? Pues ahora, vamos a ello. Bien, cuando he tejido 2, 3, 4, 5, 6 repeticiones del motivo completo, bien, y tengo, atención, y tengo del tejido, desde que he empezado, 29 centímetros, pero tengo que tensarlo un poquito, ¿vale? 29 centímetros, comienzo a hacer
una formita de manga. Quiero hacer una formita, quiero tejer una pequeña formita en la manga, que es hacer una pequeña sisa y una pequeña sisa recta. ¿Qué voy a hacer? Ahora en la siguiente vuelta voy a quitar estos 8 puntos, no los voy a tejer. Esta repetición no la voy a tejer. Y esta última repetición tampoco. La voy a dejar. Voy a reducir esos puntos para que no sea una manga caída sin más. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues la idea es que yo me voy a acercar un poquito más, que estoy muy alejada. Voy a deslizar los puntos en esta primera vuelta, en estos primeros 8. Bien, voy a pasar mi hebra por el ganchillo, por el punto, en la hebra de atrás, igual que estaba antes, pero lo voy a deslizar, no voy a tejer el punto, para irme hasta donde quiero, que es aquí. Los 8 primeros puntos los voy a deslizar y los 8 últimos no los voy a tejer. Bien, siempre sueltitos, ¿vale? Esto sí es importante, por favor. Bien, ahora ya tengo mis 8 puntos tejidos en punto deslizado. Ahí ya no voy a tejer más. Aquí ya no voy a estar más tiempo, no voy a ocupar más espacio ni nada. Nos olvidamos que están y me voy al primero de los puntos para tejer ahí 2 cadenas y ahora tejer, ya sabéis que ese punto no cuenta, esas 2 cadenas no me cuentan, para tejer un medio punto alto, cadenita, medio punto alto, cadenita y repito, sigo repitiendo el motivo olvidándome de estos puntos y lo mismo voy a hacer ahí. Si os parece voy a llegar hasta ahí para verlo juntas y que no tengamos problema con el tejido, pero tan fácil como eso. Voy a hacer ahora una pequeña recapitulación para que tengamos claro cómo vamos a estar tejiendo hasta ahora, lo que llevamos hasta ahora tejidito. Bien, tejemos hasta estos últimos 8, nos olvidamos de ellos. Entonces tejemos la última repetición ahí, hasta aquí. No tejemos más. Bien, damos vuelta, dejamos estos puntitos sin tejer y dejamos estos puntitos sin tejer. Ya está, solo eso. Bien, entonces, y ya a partir de ahí ya seguimos normal. Seguimos tejiendo el resto hasta tener completa nuestra espalda. ¿Vale? Vamos allá. Recapitulamos. Hemos tejido una primera fila iniciando la cadena junto con el punto medio alto para que nos quede espectacular. Y a partir de ahí hemos tejido el motivo que consiste en esa vuelta de puntos medios altos, después tejer en hebra trasera una vuelta en medio punto alto, haciendo el motivo que hemos descrito antes. Punto, cadena, punto, cadena, punto, 3 cadenas, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena. ¿Qué ocurre? Que en la primera de las vueltas es un medio punto alto, en la segunda de las vueltas es punto alto y en la tercera de las vueltas es punto alto doble. Y luego volvemos a repetir este motivo. Lo hemos repetido por 6 veces y cuando empezamos el 7, cuando empezamos a hacer las ventanitas del 7, hemos disminuido los puntos para hacer un poco de sisa. Bien. Y así nos va a quedar la manga un poquitito más encajada y con menos holgura. Y esto va a ser chulísimo. Ya lo vais a ver. Tejemos entonces todo lo que nos queda de espalda, como unos 20 centímetros, y seguimos. Bien,
Tenemos tejido una de las piezas con esta pequeña sisa y hasta arriba, a lo que es el cuello, hasta en la espalda. Y vamos a ver cómo vamos de medidas. Porque el largo total de nuestro suéter es de 47 centímetros. Entonces, hemos tejido esta primera pieza y hemos tejido una segunda pieza en la que llevamos tejida el tamaño, la espalda, ¿vale? Y hemos empezado con esa pequeña sisa que estamos haciendo. Pero a esta altura, bien, vamos a tejer un cuello cuadrado. Esto. Vamos a tejer ahora por aquí y por aquí solamente. Vamos a tejer nada más que eso. Entonces vamos a hacer las vueltas que lleguen solo un motivo, 2 motivos y medio. No vamos a llegar a tejer el tercer motivo hasta donde están las marquitas y tejeremos solo esa pieza. Bien, ¿por qué? Porque vamos a dejar esta forma cuadrada a nuestro cuello, un cuadrado, y así la vamos a perfilar después, solo un cuadrado. Bien, vamos entonces a tejer como corresponda, ¿vale? Según la pieza y según el tamaño. Yo voy a dejar para el cuello, lo que os decía, desde aquí hasta aquí que hemos empezado, 13 centímetros, entre 13 y 14 centímetros. Y ahora entonces voy a tejer solo 2 motivos y medio, ni siquiera voy a acabar el tercero de los motivos y voy a hacer las vueltas hasta tener el largo. ¿Comprendido? Se nos va a quedar un cuello fantástico, absolutamente cuadrado y va a ser divino. Bien, pues venga, vamos a ello. Hasta ahí, este va a ser nuestro delantero. Ahora tejeremos 3 cadenas, una más para tomar distancia, para hacer la ventanita y repetiremos la vuelta con esos puntos altos. Repetimos motivo, pero solo con estas piecitas, para que se nos quede un cuellito ancho y cuadradito. Como el jersey es muy geométrico, le va a quedar estupendo esta idea. Bueno, a mí me lo parece. Bien, pues tejeremos entonces las vueltas de ambos lados. No vamos a hacer ni una sola disminución. El cuello va a ser absolutamente cuadrado. Las disminuciones las dejamos todas para las mangas. ¿Vale? Vamos allá. Mirad, ya tengo las 2 piezas, las 2 partes terminadas, su formita de manga y unido este lado como veis. Voy a unirlo con vosotras para que veáis qué es lo que o cómo lo he hecho, que me parece la manera más chula de cerrarlo, en este caso, ¿veis? Me encantó. Entonces, vamos allá y os voy a contar que vamos a ponerle puntos deslizados, tejiendo una cadenita. Bien, vamos a poner de la cadena que tiene el medio punto alto, que es en esa vuelta en la que hemos terminado, vamos a ponerle, vamos a enganchar la hebra de más lejos con la hebra de más cerca. Ahí. Ahí. Vamos a sacar punto, deslizado. Uy, cuidado. Bien. Vamos al siguiente de los puntos con el siguiente de los puntos. Esas 2 hebras, las que están más dentro, pegaditas entre sí, y unimos con un puntito deslizado, con cierta holgura. Esto importante para que el punto no se quede recogido, ¿vale? A ver si estoy haciéndolo bien. Ay, me estaba saltando un punto, ¿habéis visto? Ahí. Vamos a ir uniendo los puntos. Bien, pues esto lo vamos a tejer hasta que se nos acaben los puntos del delantero, que es el que se nos va a acabar. La espalda, como tiene la espalda entera, pues no nos pasa eso.
¿cierto? Vamos a ir tejiendo ahí. ¿Veis que dejo los puntos con mucha soltura para que no quede tirante nuestro tejido? Bien. Y seguido vamos a ver cómo vamos a unir los laterales. Y empezamos directamente con las manguitas, ¿sí? Venga, pues todo esto, todo el tiempo así. Y nos hemos unido, ¿vale? Ya tenemos las dos mitades unidas. Bien. Vamos a ver cómo vamos a unir nuestro lateral. Que ya he unido uno, pero os voy a explicar cómo unir el otro. Debí hacerlo con el primero, pero lo voy a grabar con el segundo. Error, pero bueno, nada que no podamos solucionar. Vamos a enfrentar los dos tejidos por el delantero, perdón. Bien, vamos a ir enfrentando los dos tejidos. Vamos a sacar la aguja, la tengo por aquí, que ya la tengo enhebrada. Y vamos a empezar poniendo, a ver si soy capaz, aquí. Ahí. Vamos a ir pasando desde cada tejido, desde dentro hacia afuera, enganchando hebra, 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 hebra. ¿Bien? Para empezar. Entonces vamos a empezar por el primero. Hebra, 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 hebra. Vamos a poner ahí. Qué pena que no dejas esta hebra larga, pero no me di cuenta. Bueno, igual. Y de atrás hacia adelante en el principio. Cuidado con esta y esta. Ahí. Bien. Y ahora vamos a ir buscando siempre la hebra que nos cuadre al ladito o que nos pille de ladito cerca, que vayamos teniendo, que nos vayamos encontrando con ella. Bien. Porque así vamos a ir. La que vayamos encontrando, que queden casaditas una frente a otra. Bien. Sé que esto habrá personas que lo sepan tejer, coser infinidad de mejor. Yo os cuento qué es lo que yo hago, pero considerando que no soy nada hábil con la aguja. Bien. Con esta aguja que no pincha en concreto, pero vamos, con la aguja que pincha en definitiva. Bien. Aquí voy a engancharme esos dos. Y voy a ir mirando siempre pues lo que mejor me encaje. En el punto que está enfrente, el que mejor me encaje. De atrás hacia adelante. Por ejemplo, aquí. Y si os fijáis, pues siempre van a ir acompasándose. Uy, cuidado. Siempre mirar, vigilar que el punto, que la aguja no atraviese ninguna hebra. Que esté justo la hebrita solita, ¿ves? Y vamos a ir enganchando una a una. Vamos a ir despacito juntando el tejido, haciendo coincidir las hebras o las piezas, ¿no? En concreto, aquí está una una fila de cadenas con punto, pues yo la voy a hacer coincidir para que no se nos vaya descolocando el tejido. Bien, ahí por ejemplo. Vale. Y así vamos a ir enganchando. Ahí, esa me gusta. Y aquí pues con la cadena. En un lado tendremos cadena, en el otro tendremos punto, pero vamos buscando la manera en que mejor nos quede. Bien. Y siempre desde el medio hacia afuera y desde el medio hacia afuera en el otro lado. Así siempre, ¿vale? Esa tiene que ser la premisa, del medio hacia afuera, del medio hacia afuera. Y ya estamos en la siguiente fila de puntos. De la misma manera vamos a ir enganchando, ¿vale? Todo el tiempo, ¿veis? Se nos va a quedar unidito, pegadito, pues bueno, muy discretito. ¡Qué chulo queda! Bueno, esto seguro que hay muchas personas que dicen, vaya ñapa, ¿qué me estás haciendo? Yo prometo que es lo mejor que sé. Y además trato de averiguar y de investigar cómo hacer, y esta me parece una forma muy chula. Igualmente, cada una puede coserlo como considere. Yo en esto, bueno, iba a decir no soy experta, no me considero experta de nada, pero en esto bastante menos. Bien, y además creo que es de las primeras veces que yo estoy mostrando en cámara cómo se cose algo, porque normalmente lo hago en la intimidad. ¿Vale? Bueno, pues así, hasta llegar aquí. Y nos tenemos que ocupar de nuestras mangas.
¿vale? Vamos a coserlo todo y nos vemos para ver cómo hacemos las mangas. Un hilito, chururutu, chururú. Un hilito, las las dos partes unidas, ¿bien? Rematado además ese cachito y las partes de arriba también. Pues nada, vamos a empezar a poner las manguitas. ¿Bien? Ahora que tú ya vas a decidir si quieres manga larga, manga corta, cómo quieres la manga. Yo, por ejemplo, imagínate que lo quieres un suéter de verano. Porque puede ser un suéter de verano. Y además sería estupendo y perfecto. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente en el caso de querer ese suéter de verano fantástico. Bien, vamos allá entonces con esa manguita corta que vamos a hacer así de pronto, ¿va? Pero de pronto porque yo quiero ponerle manga larga, ¿eh? Solo voy a daros la idea. Esto es una alternativa. Vamos a empezar a poner de momento una vuelta en puntos bajos. Todo el perímetro. Todo el perímetro. ¿Dónde está esa hebra? Aquí. Bien, entonces tejemos toda una vuelta de puntos bajos. Tejemos toda una vuelta de puntos bajos alrededor de nuestro hombro, ¿no? En este caso. De nuestro hombro. Vamos a tejer toda una vuelta en puntos bajos, dándole formita a nuestro tejidito. Estoy escondiendo al tiempo la hebra, pero bueno, en este caso yo luego lo voy a deshacer porque os digo que yo no quiero poner manga corta. Lo que pasa es que me gusta la idea, o sea, creo que es bueno tener ideas y tener alternativas. Bien, entonces vamos a ir poniendo alternativas en cada punto un punto. O sea, por ejemplo, aquí que era la vuelta de puntos altos, pues ponemos 2. Aquí que era la vuelta de puntos altos dobles, pues ponemos 3. Enganchamos en la base del punto. Vamos al siguiente. Vamos a ir sin prisa pero sin pausa poniendo puntos por todas partes. Y siempre agarrando más de una hebra. Importante esto, O sea, no tejamos el punto solo sobre una hebra. Es decir, ahí. Ahí no. ¿Vale? En cualquier caso, sobre 2 hebras, mínimo. O sobre el punto completo. Vale. Pues venga, voy a tejer toda la vueltita en los puntos bajos y nos encontramos. Bien, tengo toda la vuelta de puntos bajos. Y ahora, ¿vale? Voy a hacer la cosa más simple del mundo, pero tú puedes echarle toda la imaginación que quieras, todos los acabados del mundo, todo lo que tú quieras. Pero a mí me hace gracia, como está muy geométrico, meterle aquí una onda. La onda más sencilla que tenemos, que es ponerle, que es saltando 1 y 2 en el 3, poner puntos altos. 1, 2, la onda más sencilla, pero insisto, cada uno lo que le apetezca, una media onda, una onda completa. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta 1, 7, uy, está enredado. A ver, ahí quietita. 7. 1, 2 y en el 3 tejemos un punto deslizado. 1, 2 y en el 3 otra vez esos puntitos altos, tantos como 7, para que nuestra onda quede muy espaciosa, no se nos quede recogida ni revenida ni parecido. Y tejemos de nuevo otra vez los 7 puntos. ¿Bien? Y 1, 2 y en el 3 punto deslizado. Y repetimos. Así vamos a ir todo el tiempo. Ya vais a ver qué mono nos va a quedar, considerando que no tenemos
Lo voy a dejar hecho, estoy pensando que lo voy a dejar hecho la manga corta y la manga larga de un lado y luego ya me lo voy a poner para que lo veáis. 3, 4, 5, 6 y 7. Así vamos a unir todo el tiempo. ¿Veis? Entonces, vamos. Vamos allá. ¿Ves qué chulo? ¿Veis cómo nos queda ahí? Súper chulita nuestra manga, nuestra manguita corta, nuestro tirantito, ¿no? ¿Qué diríamos? Más que manguita corta es un tirantito. Está hecho en color gris porque yo me lo imagino más en la noche, por eso voy a hacer otro acabado. Pero bueno, vamos a tejer esta manga completa para que la veáis y tengáis la opción de tejer en manga corta, en tirantito, ¿vale? Venga, lo termino y nos encontramos. Mirar, ya tenemos la manguita con su perfilado, con manga corta y queda buenísima. Vamos a hacer la manga larga, ¿vale? Vamos a ponerle la manga larga y vamos a ver cuál nos gusta más o cómo preferimos, o nos hacemos dos. Bien, entonces aquí voy a tener mi hilo. Bien, lo importante de esto es que decidamos si lo queremos en manga corta o en manga larga. A ver, con el color gris, personalmente, ¿vale? Con el color gris, y yo que lo hice pensando en noche, le voy a poner la manga larga. Pero quiero que veas que la manga corta queda estupenda. Voy a hacerle fotos de la manga larga y de la manga corta, por supuesto. Pero ahora vamos con la manga larga. Esto es que se me ha ocurrido sobre la marcha. Yo pensaba hacerlo directo de manga larga. Pero como me gusta mucho el dibujo, o sea, la mezcla de las rayas, o sea, el cuadrado, el geométrico, me ha gustado mucho el resultado. Entonces, hacerlo de verano, pues es una opción, pues la verdad que es súper divertida. Empezamos también en la mitad de abajo, para que no se nos note las uniones. Perdón que estoy un poco afónica y voy a medio gas con la voz, pero nada que no se pueda soportar. Poco a poco iremos mejorando. Lo que pasa es que tengo la garganta, pues, tocadilla. No pasa nada. Mira, ¿ves? Bueno, vamos a empezar poniendo, si os parece, y para que se quede más holgadito, en lugar de... O sea, lo que vamos a hacer es repetir el motivo enganchándonos aquí. Pero, ¿por qué punto vamos a empezar? Que sería la cuestión. Pues en lugar de empezar por aquí, que por donde hemos empezado, por la vuelta de todos puntos medios altos, mejor lo vamos a empezar por la vuelta de puntos medios altos con los huequitos, tejiendo los huequitos. Y por esa razón, para que se quede aéreo y no se nos note la unión, ya lo vais a entender enseguida lo que digo. Entonces yo tejo 2 cadenas para tejer un primer medio punto alto. Uy. Aquí tengo 8 puntos, con lo cual voy a tener una repetición. Una cadenita y 8, ¿vale? Medio punto, salto 1 y tejo un medio punto alto, cadenita y tejo otro medio punto alto, 3 cadenitas y tejo un medio punto alto saltando 3 cadenitas y en el siguiente. Bien, repetimos, cadenita, salto 1 y me voy al siguiente de los huecos, ¿vale? Cadenita, me voy al siguiente de los huecos, 1, 2 y 3 cadenitas para irme al grande, al hueco grande. Bien, cadena y repito así todo el tiempo, cadena. Vale, estamos en la última repetición, una cadenita, un medio punto alto, una cadenita, un medio punto alto, 1, 2, 3 y me uno al principio. Y a partir de ahí, ahora ya tengo que hacer todas las repeticiones tal cual. Bien, tenemos la vuelta entera tejida.
Ya tenemos el principio de nuestra manguita hecho. Ahora, tenemos que seguir con las vueltas, solo que, atención, y esto es importante, daros cuenta que nosotros hemos tejido todo el cuerpo yendo y viniendo, no lo hemos hecho en redondo. Entonces, como hemos ido y venido, las mangas también se deben hacer yendo y viniendo, para que el dibujo no nos cambie. Con lo cual, debo darle la vuelta a la manga, al tejido. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Que en lugar de empezar por las ventanitas pequeñas, pues empiezo por la grande, pero no pasa nada. Me toca la vuelta de puntos altos porque he hecho la de medio alto. Pues ahora la de puntos altos tejo mis 3 cadenas, 3 más, porque es lo que viene aquí, y tejo el punto alto. Bien, cadenita y punto alto, cadenita y punto alto. Tal cual me voy encontrando, pues voy tejiendo. Ahora me encuentro las 3 cadenas, pues tejo esas 3 cadenas. Es repetir el motivo según lo que me vaya tocando en la vuelta, o sea, si voy o vengo, ¿vale? 1 y voy punto alto, cadenita, punto alto, 2, 3, punto alto, 1, punto alto, 1, punto alto, 1, 2, 3, punto alto, ¿vale? Bueno, pues así vamos a ir tejiendo todo el tiempo. Cadenita, punto alto, 1, 2, 3. Yendo y viniendo, vamos a empezar a tejer nuestra manguita. Vamos a hacer un primer motivo y vamos a ver cómo nos está quedando. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Repetimos las 4 vueltas. Bueno, recordamos un poco. Aquí tengo mi manguita corta con su acabado divino y aquí estamos tejiendo la manga larga. Bien, para que tengamos las 2 opciones. Entonces, lo importante de esta manga larga es que una vez veis que el enganche no se ha notado nada, nos ha salido la transversal, pero nada, espectacular. Bien, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que darle un poquito de forma, un poquito no, un muchito de forma a nuestra manga. Y lo que vamos a hacer para eso y es, a partir de ahora y en todas las vueltas, voy a ir disminuyendo un punto en cada vuelta que teja. Para eso, y en esta que estoy terminando ya, en esta vuelta que estoy tejiendo ya, pues voy a ir poniendo los puntos juntos. Es decir, termino aquí y ahora este y este punto los tejo juntos, olvidándome para la siguiente vuelta de ese motivo que está. Bien, me uno al puntico, me uno al primer punto que está ahí. Bien, y ya tengo este punto de aquí, ya lo tengo disminuido. Una cadenita y voy a dar vuelta a mi tejido. Siempre voy a hacer la disminución al final del tejido. Como estoy dando vuelta, cuando llegue aquí será el otro lado. Bien, entonces ahora a partir de aquí vamos a ir disminuyendo un punto en cada vuelta. Entonces lo que os decía, aquí ya tenemos la primera disminución realizada y ahora tengo que ir viendo qué punto me toca en cada punto. Aquí hemos quitado la cadena, pero tengo que tejer el siguiente que me toca siguiendo la línea. Esto siempre va. O sea, vayamos disminuyendo, no tenemos que seguir haciendo el dibujo programado, sino el que nos toque según la vuelta anterior. Si hemos disminuido, pues se nos van a juntar los puntos y a la siguiente vuelta desaparecerán, ¿vale? Entonces ahí vamos tejiendo. 1, 2, 3, ya está, ya vamos igual. ¿Comprendido esto, cierto? Vamos para allá. Tejemos entonces toda la vuelta hasta aquí para ver la disminución siguiente. Venga, vamos. Bien, estoy para terminar mi vuelta, ¿vale? Aquí hice la disminución, recordáis,
junté los dos puntos y aquí ahora yo tengo que terminar. Aquí ahora para terminar yo tendría que disminuir una cadena y ya ensamblarme para terminar la vuelta. Pues en lugar de las 3 cadenas pongo 2 cadenas y me uno al punto primero, que es este. Bien. Ahora me toca la vuelta de puntos altos. Tejo mis 3 cadenas y doy la vuelta. Y de separación solo tengo 2 cadenas, con lo cual las tejo, no 3. Y me engancho y sigo tejiendo. ¿Vale? Toda la vuelta hasta que llegue al final, donde voy a volver a hacer esa disminución. Voy a ir disminuyendo, en resumen, y ya os dejo tranquilas porque si no os voy a contar aquí mi vida. Una disminución en cada vuelta, para que cuando lleguemos al final de nuestra manga tengamos la formita de la manga. Estupendamente. ¿Comprendido esto? Pues hala, vamos a tejer toda la manga y nos encontramos. Y os insisto, la manga va a ser aproximadamente el mismo largo de las vueltas que hemos tejido hasta ahora. Así, porque si nos lo ponemos aquí, veis que vamos a tener ese larguito, más o menos. Cada una tendrá un largo diferente. Y si la quieres cortar, ni te cuento, ¿vale? Si quieres algo intermedio, es decir, ni quieres este acabado, ni quieres este, y la quieres en manga corta, pues tendrás que decidir cuántas disminuciones tú quieres hacer o si quieres hacer. O al contrario, si la quieres pomposa. De momento tenemos estas dos variantes, manga corta, si tirantito o manga larga. Vamos allá. Bien, mirar por aquí, ya tengo la manga disminuida, bueno, la manga hecha con todas las disminuciones, se me ha ido recogiendo, bien, y luego vamos a ver las fotos para decidir con cuál nos quedamos, bien. Aquí tenemos eso, las disminuciones de la manguita, hemos empezado en 11 motivos, hemos acabado en 7, y ahora lo que vamos a ver en este apartado va a ser cómo vamos a terminar el cuello, cómo vamos a terminar la manga, en este caso las mangas después, pero primero que veáis manga corta y manga larga, y el acabado de abajo del jersey, ¿vale? Para eso vamos a poner, igual vamos a hacer en los 3 lados. Y importante, en este caso, aquí voy a hacer una vuelta de puntos bajos para igualar todo el tejido. Aquí no voy a hacer la vuelta de puntos bajos y directamente voy a hacer el qué. Esto. Uy, un pelillo. Voy a hacer este adornito que va a romper tanta geometría con de repente arquitos. Me parece una idea súper chula. Entonces voy a hacer un arco sencillísimo. Podemos complicarlo lo que queramos, pero a mí me apetece el arco completo. Había pensado en hacer 1000 cosas, pero dentro de eso voy a hacer lo más sencillo. Entonces vamos a empezar poniendo una vuelta de puntos bajos en el tejido, aquí, para ir equiparando lo que os digo, igualando todo el tejido, y luego tejamos los arquitos por igual. Entonces vamos a ir poniendo, sustituyendo el hueco por puntos bajos, cada vuelta, bien, por punticos bajos. Vamos a ir poniendo los que vaya pidiéndonos el tejido. ¿Os parece? Un pelín recogiendo, en lugar de más vamos a poner de menos, vamos a decir así, pero vamos a ir poniendo según nos vaya picando, ¿vale? Donde nos vaya pidiendo se los vamos a ir poniendo. Vamos a echar la aguja y vamos a ir poniéndolo según nos vaya dando el tejido, y siempre con al menos 2 hebras, o en este caso con todo el tejido, con todo el último punto. En este caso, ¿vale? Importante esto, porque así no se nos queda el tejido, no se nos quedan como agujeritos. Importante. Aquí, por ejemplo, así estaría bien, pero si solo enganchamos así una, va a estar mal porque va a tirar, ¿vale? Entonces, enganchando siempre al menos 2 hebras. Vamos a hacer toda la vuelta y nos encontramos.
Bien, Mirad ver, por aquí. Yo estoy ahora mismo para empezar mi vuelta de abanicos. ¿Qué pasa? Mi vuelta de abanicos aquí tiene que ser como que recoja de un lado y de otro. Entonces voy a empezar poniendo aquí unas 3 cadenas para tejer puntos altos y dentro del hueco de la esquina voy a tejer unos puntos altos. 1, 2 y 3, más las cadenas iniciales. Entonces en total voy a hacer el arco ahí. Va a estar formado una parte de aquí y una parte de aquí. Pongo esos 4 puntos y busco 1, 2 y 3. Y en el 3 voy a tejer un punto bajo enganchando esta hebra de la última vuelta, pero voy a buscar una hebra de la penúltima vuelta. A ver si puedo. Ahí está. ¿Por qué hago esto? Porque así el tejido se va a quedar pegadito. Mi abanico se va a quedar pegadito y va a quedar súper relucido. 1, 2, 1, 2 y 3 y vuelvo a tejer el abanico como hiciera en la manguita. Mis 7 puntos altos. 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2 y 3. Dejo ahí y sujeto y engancho con una hebra del abajo. No hace falta que sean 2, con una basta. Ahí. Punto bajo. Y repito, 1, 2 y 3. Bien. A ver, los puntos que cada una vamos a tener dentro de nuestro cuello serán los definidos por según el hilo, según el escote que queramos, según 1000 cosas. Con lo cual el número de puntos puede ser variadito. 2, 4, 5, 6 y 7. Y como estamos juntando múltiplos de 8 con múltiplos de 6, puede ser que al llegar al borde, al otro borde, al otro cuellito, ahí, punto bajo, puede ser, os cuento, puede ser que al llegar aquí no podamos hacer lo mismo que aquí, que es hacer la mitad del arco para un lado y la mitad para el otro. Voy a contar los puntos que tengo para repartir en el tejido, porque igual que empiezo tengo que terminar, es decir, mi primero y último punto tienen que quedar aquí. El número de puntos puede ser variable. Entonces, ¿cómo voy a solucionar esto? Pues voy a ir contando y según me falte alguno o me sobre alguno, en lugar de al tercer punto enganchar, puede ser que tenga que enganchar en el segundo. No sé si me explico. Es decir, y os voy a poner mi ejemplo. Yo aquí voy a tener 3 repeticiones más, pero justo acabaría aquí. Pero yo necesito aquí volver a empezar a tejer este abanico para que se haga la mitad del abanico de este lado y la otra mitad y enganche aquí. O sea, este tiene que ser el punto eje, como me pasa al principio. Y si yo cuento las repeticiones, resulta que si yo voy de 3 en 3, o sea, cada 6, 1, 2, 3, aquí empiezo a tejer y aquí pongo mi punto bajo, aquí empiezo a tejer y aquí pongo mi punto bajo contando 3, aquí empiezo el punto y aquí lo acabo, justo lo acabo aquí. Me faltarían 3 puntos porque yo tengo que empezar aquí a hacer otro arco. Entonces, para que eso ocurra, en lugar de pinchar cada 3, yo voy a tener que poner cada 2, ¿vale? En lugar de hacer 1, 2 y 3, voy a tener que hacer cada 2 al principio o al final, de tal manera que se reparta entre el tejido los 3 puntos que me hacen falta para acabar como corresponde y se me quede principio y final igual. Esto es un pequeño truqui porque cada uno va a tener unos puntos y es posible que nos cuadre y es posible que no, como es este caso. Si no cuadra y queremos tejer esto, o también podemos hacer una cosa, buscar la secuencia de puntos en la que nos cuadre, es decir, contarlos e ir haciendo. Normalmente pasa esto, que no cuadra siempre. Al final, cuando ya cierro el abanico, 1, 2 y 3. Solo en uno de los lados es que tengo que ganar un punto. En una de las partes del abanico yo tengo que ganarme un punto.
pero solo uno. ¿Comprendido esto? Entonces yo vuelvo a empezar ahora cada 2, 1 y 2. Y vuelvo a poner esos 7. No se va a notar, ¿veis? No se va a notar, pero estoy ganando los puntos que yo necesito. Importante, ¿ok? Que no necesito porque contáis y están justos y esto cae bien, fenomenal. Que no, este pequeño truco, ¿vale? Hasta que hacerlo cuadrar. Y si queréis los abanicos más pequeñitos, podemos hacerlos más juntos y en lugar de puntos altos, puntos bajos o medio puntos altos. Ahí la variación, el gusto. Ya sabemos, la imaginación es el límite. O sea que no hay límites, porque si podemos imaginarlo, podemos tejerlo. Vale, venga, pues ya está. 2, 4, 6, 7. Vamos a seguir. 1, 2, 1, 2, 3. Voy a llegar hasta el final y nos encontramos. Ven, ¿lo ves? Qué bonito. Bien, y ahora estoy al final, estoy en el ángulo. Y como os decía, pues yo voy a empezar a poner los puntos 1, 2 y en el ángulo. Y aquí sí que voy a enganchar 2 puntos, O sea, 2 hebras. Esta sola no me vale porque si no se va a quedar un agujero muy grande. Pero vamos a buscar otra hebra que va a ser esta. Para ponerlas juntas las dos, esa va a ser. Bien, y vamos a empezar a poner ahí nuestro abanico. Bien. Vamos a empezar a poner 1, 2. Es justo el punto de ángulo, como fuera al principio. 3, 4, 5. Uy, cuidado. 5, 6. Bien, tengo los 7 puntos y busco el ensamblarme, el unirme al punto. En este caso ya el punto bajo completo, durante el punto bajo completo. Y no tejeremos medio punto, o sea, punto bajo, sino deslizado, porque ahí se nos va a quedar perfecto. Vamos allá. ¿Ves? ¿Ves? Vamos a seguir para terminar la vuelta y lo vamos a ver mucho mejor. Ahí está. Bien, vamos allá. Tejemos todo el vuelta y nos encontramos. ¡Listo! Tenemos el cuellito terminado. ¿Veis? Ahí está el cuello. Terminado. Aquí he puesto los últimos 3 puntos y he cerrado en el medio. Así se nos queda perfecto el angulito en los dos, ¿veis? Los puntitos de en medio a los lados y en la espaldita. Ahora, eso mismo vamos a tejer aquí, eso mismo vamos a tejer aquí. Y os enseño las fotos para luego que se decida cómo tejemos. Manga corta, tirantito, manga larga. O manga corta. Perdón, a ver, empezamos. Tirante, vamos a dejarlo así, ¿vale? Tirante, hombrerita, manga larga o, si lo dejamos por ahí, tejemos una manga corta. Pues mirad lo que ha pasado, que me he arrepentido de hacer manga larga y he deshecho toda la manga y estoy haciendo el ribete que os contaba también en la otra y voy a hacer también aquí abajo y se va a quedar estupendo. Me gusta más este color, ahora como está, me gustaba más en manga corta que en manga larga, pero tengo una sorpresita, claro. Pero vaya, que este se queda en manga corta, se queda así. Se queda así porque queda monísimo. Me parece que queda ideal. Con 7 puntos altos dentro del mismo. El arquito completo. 1, 2 y ahí. Así que nada, os lo contaba por curiosidad. Aquí voy a hacer lo mismo aquí y en el final. Pero bueno, ahora os lo cuento.